que es hiperventilación. Okay. Bien, la parte, se podría decir, opuesta a lo que es la hipoxia, es la hiperventilación, y esto se define como el aumento de la frecuencia y la profundidad de las respiraciones. Nosotros cuando a veces tenemos algún problema, sobre todo emocional, algún susto o alguna alegría, muchas veces sin darnos cuenta empezamos a respirar más rápido, pero al hacerlo más rápido también lo hacemos más profundo en ocasiones. Y esto va a hacer que al estar respirando más rápido y más profundamente, vamos a estar sacando mayor dióxido de carbono y asumiendo mayor cantidad de oxígeno. Aquí en este caso lo que nos va a importar más precisamente es de que saquemos más dióxido de carbono. Así como la falta de oxígeno es importante, la disminución del dióxido de carbono también tiene su importancia. Generalmente nosotros respiramos a través de la concentración de oxígeno, pero también en base a la concentración de dióxido de carbono. Si nosotros tenemos una disminución en la concentración de dióxido de carbono, lo que vamos a ocasionar es de que decirle al cerebro que tenemos una disminución de dióxido de carbono, y el cerebro lo que va a ocasionar va a ser lo contrario, dejar de respirar para poder obtener un poquito más de dióxido de carbono. Toda vez de que el dióxido de carbono y el oxígeno se encuentran en un equilibrio, lo que genera precisamente algo que se llama equilibrio ácido-base. Y de tal manera que, le digo, tan es importante el oxígeno como en determinado momento la disminución del dióxido de carbono. Por lo tanto, la hiperventilación nos conduce a una excesiva pérdida de dióxido de carbono, lo que origina dos tipos de fenómenos. Una disminución del dióxido de carbono y lo que es la pérdida del equilibrio ácido-base. ¿Cuáles pueden ser las causas, tanto ambientales como mecánicas? En el caso de lo que viene siendo la aviación, es la hipoxia. Hay muchos mitos alrededor de lo que viene haciendo a veces la aviación, y a veces también precisamente el miedo a lo que viene siendo la disminución de la concentración de oxígeno. Como ya comentamos, el hecho de volar a diferentes alturas en determinado momento, pues puede generar que nosotros tengamos hipoxia, pero en virtud de las características que tiene las aeronaves actualmente, pues obviamente esto nos condiciona un confort y una cantidad suficiente de oxígeno dentro de las aeronaves, evitando que tengamos este problema, excepto cuando hubiera alguna descompresión. Sin embargo, pues mucha gente en su momento no lo conoce o no lo sabe, y sobre todo cuando son las primeras ocasiones que va a volar, pues puede tener miedo a este tipo de problemas y en determinado momento caer en estar respirando demasiado rápido. Otra de las causas que puede generarnos esto precisamente es el movimiento del avión, y en determinado momento el hecho de sentir la velocidad que puede ir, el tamaño del avión, y obviamente también esto es consecuencia de los primeros vuelos. Las vibraciones, que en general a lo mejor no se sienten, pero sobre todo se magnifican cuando hay algún problema de turbulencia, algún tipo de emergencia a bordo, y que en determinado momento esto se genera, pues entra en estrés y en ansiedad todas las gentes, sobre todo las personas de primeros vuelos. Y el estrés que en determinado momento pueda generar la temperatura, que en ocasiones es algo fría dentro de los aviones, y que en determinado momento la gente puede empezar a aumentar su respiración con el propósito de generar una mayor, de disminuir la ansiedad que le produce. Ahora bien, cuando en determinado momento alguna de las personas de la tripulación
hacen uso de algún respirador y que tiene presión positiva, si no sienten como tal la presión del oxígeno, que en ocasiones no se percibe, pues pueden tener la sensación de que no están respirando lo suficiente y en determinado momento empezar a respirar más rápido y caer precisamente en este tipo de problemática. Los aspectos psicológicos, como ya comentaba, el miedo, la ansiedad, el dolor o emociones intensas que en determinado momento puedan sentir las personas. También hay algún tipo de medicamentos que pueden exacerbar que uno empiece a respirar más rápido, como son el ácido acetilsalicílico, algunos otros analgésicos, antibióticos como las sulfonamidas y medicamentos también que en determinado momento pueden ser algunos sedantes o anestésicos. Las personas que tienen algún problema de tipo respiratorio, las personas que tienen diabetes o alteraciones a nivel del riñón o que han sido intoxicadas por algún tipo de gas cuando hubiera algún tipo de incendio. Los síntomas, si se dan ustedes cuenta, pues son parecidos a los que en determinado momento podemos tener en lo que viene siendo la hipoxia, como puede ser el mareo, el dolor de cabeza o la cefalea. Puede haber una palidez, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria y puede haber algún tipo de, se le conocen como espasmos musculares. Son aquellas personas que refieren como tal que se le están entumiendo las manos o que tienen las manos entumidas o que sienten que no pueden respirar. De tal manera que en determinado momento nosotros debemos estar pendientes y que no sean precisamente datos de hipoxia. En la hiperventilación, como ya les comentaba, en las personas que vuelan por primeras veces, que pueden ser las que en determinado momento pueden tener mayor tipo de problemas en estas situaciones. Las gentes que a pesar de que ya hayan volado de forma constante, pues se hayan visto expuestas a algún incidente durante el vuelo y turbulencias importantes y que en determinado momento una segunda, tercera experiencia pues pueda generarles una mayor situación de estrés. Obviamente las condiciones meteorológicas, esto sobre todo es en ocasiones precisamente para los pasajeros, en donde pues todo esto, sobre todo en alguna persona que sea muy ansiosa o angustiada, pues puede desarrollarles diferente tipo de ansiedades. Alguna emergencia a vuelo que se pueda, en el vuelo que se pueda presentar durante el trayecto del mismo y el temor o inseguridad dependiendo de las condiciones en determinado momento del aeropuerto o al lugar donde se vaya a llegar. Y en los miembros de la tripulación, las causas que en determinado momento también pueden generarse son las emergencias severas que puedan surgir a bordo, como el hecho de que algún pasajero tenga algún problema de que se le baje el azúcar y se desmaye, alguien que empiece a convulsionar, alguien que tenga problemas respiratorios, algún diabético que se le baje el azúcar. Todo esto que en determinado momento no es muy frecuente, pero que si se llega a presentar y se genera algún problema serio, pues en una segunda acción también puede generar una actitud importante de hiperventilación. En el caso de los pilotos, pues el desconocimiento de los equipos que están volando en determinado momento. En el caso de ustedes, pues obviamente los equipos, aunque son parecidos entre una aeronave y otra, pero en determinado momento pueden tener alguna variante y el desconocimiento de los mismos para dar el servicio. El entrenamiento adecuado, obviamente, sobre los sistemas de oxigenación y el manejo de las personas durante alguna emergencia a bordo de despresurización para que en determinado momento se auxilien primeramente ustedes y posteriormente auxilien a los pasajeros. Ya les hacía mención anteriormente también el uso de los respiradores con respiración positiva y que en determinado momento puedan ustedes no sentir la sensación del oxígeno y que en determinado momento esto genere que ustedes empiecen a respirar más rápido. Y en el caso de los pilotos estudiantes, cuando se inician las maniobras de vuelo, pues obviamente esto puede generar un estrés importante también. De tal manera que para tratar de prevenirlos debemos de tener un entrenamiento adecuado. Si se pudiera hacer en lo que es cámara de altitud, se haría. Sin embargo, aún en medicina de aviación ya tiene varios años que no se está haciendo.
al parecer por las cuestiones de que ya no se pudo reparar o darle el mantenimiento adecuado a la cámara. Tengo un video, yo por ahí se los voy a mandar con Emanuel para que se los haga llevar. Es cuestión de 4 o 6 minutos más o menos y se den cuenta más o menos de la actividad que anteriormente se hacía en cámara de altitud. El video básicamente muestra algo de la Fuerza Aérea de Colombia. Obviamente ellos lo hacen a una altitud mayor y dejan evolucionar la prueba un poco más de lo que regularmente se hacía en lo que era medicina de aviación. Medicina de aviación se cortaba en cuestión de 2-3 minutos y era una altitud mucho menor. Entonces no se dejaba que tuvieran algún problema más avanzado. En este caso, lo que nosotros primero debemos de hacer es, si la persona se sintiera mal y consideramos que es algún problema, o nosotros nos sintiéramos mal y pensáramos que hubiera algún problema de oxigenación, lo primero que hay que descartar es que sea precisamente de hipoxia. Por lo tanto, hay que administrarnos oxígeno, si es posible, al 100% inicialmente, tratar de controlar la frecuencia respiratoria, regular nuestra frecuencia respiratoria, con el propósito de que si es por hipoxia, obviamente con esto debe mejorar la sintomatología. En caso de que fuera por hiperventilación, lejos de mejorar, obviamente se empezaría a incrementar y entonces hay que retirar el oxígeno y hacer que la persona respire o nosotros mismos respirar de forma más pausada para controlar nuestra respiración. Hay que checar el funcionamiento del equipo supletorio de oxígeno con el propósito de que precisamente esté funcionando de manera adecuada y en el caso de que vaya una despresurización, obviamente el piloto lo que tiene que hacer es descender a una altitud menor a los 10,000 pies con el propósito de que ya no se requiera el uso de oxígeno suplementario, toda vez de que el oxígeno que en determinado momento traen las mascarillas funciona a través de una reacción química y la duración que tienen es aproximadamente entre los 15 y 18 minutos más o menos. Doctor, una pregunta. ¿Esas diapositivas que usted nos presentó, nos las podría compartir o no se puede? Les voy a compartir varios videos que son complementarios a la plática. La verdad es que yo lo que he visto es que de repente hay ese problema a la hora de emitir los videos de que no se escuchan. Entonces, mejor les voy a transmitir una serie de videos que viene especificado parte de lo que estamos viendo y que yo creo que va a ser complementario. Eso se los iba a comentar, de hecho, al último, de que yo le voy a hacer llegar, ya sea que ustedes me manden su correo y yo se los hago llegar directamente ya sea por Drive, porque a través de correo normal no funciona, por lo mismo que de repente son un poco pesados, y yo creo que va a quedar más específico. ¿De acuerdo? Gracias. Si hay alguna duda o algo, pues lo comentaríamos el día de mañana. Bien, vamos a ver dos temas que son complementarios al siguiente tema que va a ser lo de fatiga, pero que precisamente nos va a permitir tener un panorama más amplio en relación a lo que vamos a ver dentro de la fatiga, que es uno de los temas
que son sumamente importantes para ustedes en el desempeño de las actividades. Tenemos que el sueño es un estado de conciencia caracterizado por una serie de modificaciones fisiológicas durante el que se produce una relativa desconexión del mundo. El sueño es necesario para los seres vivos. Durante él se realizan procesos de recuperación del cuerpo en general, mediado por la hormona del crecimiento. Sobre todo en los niños, cuando van creciendo, se menciona que por eso es importante el hecho de que duerman de manera adecuada, porque durante los primeros años de vida es cuando nosotros crecemos en mayor magnitud, y es debido a que nosotros secretamos esta hormona del crecimiento durante el sueño. Esto nos hace generar un reposo y un crecimiento de manera adecuada y que precisamente podamos recuperarnos para seguir haciendo nuestras actividades diarias. La falta de sueño produce desde la incapacidad para adquirir nuevas información hasta alteraciones de la memoria reciente. Si esta falta de sueño es importante, se alteran las funciones emocionales, primero las intelectuales y cognitivas más elevadas y después aparecen alteraciones somáticas. Esto es cuando nosotros dormimos poco por alguna circunstancia o en determinado momento no podemos dormir por cuestiones de problemas de insomnio. En determinado momento nosotros nos hemos dado cuenta que al día siguiente tenemos diferentes tipos de problemas para realizar las actividades diarias que regularmente hacemos. Sí las realizamos, pero con un mayor esfuerzo. Se menciona que la alteración más importante en el hombre es en la esfera psicológica, lo que puede derivar en un cuadro depresivo intenso. Si esto se repite de manera consecutiva en varias ocasiones, pues obviamente nos va a llevar precisamente a un cansancio y una fatiga y a experimentar este tipo de problemas emocionales. Nosotros regularmente, cuando tenemos un estado emocional adecuado, nos vemos más susceptibles a resistir cualquier tipo de cansancio o fatiga, pero cuando tenemos un problema emocional importante, al contrario, caemos más fácilmente en fatiga. Vamos a ver un tema posterior en cuanto a lo que viene siendo el ritmo circadiano, y esto responde precisamente a ese tipo de situaciones, que nosotros manejamos ciclos de 24 o 25 horas y que nuestro cuerpo secreta una serie de sustancias que nos hacen precisamente tener la capacidad de estar desarrollando nuestras actividades. En las personas existe una tendencia a recuperar el sueño perdido en el siguiente periodo, pero solo un tercio del tiempo es el que nosotros llegamos a recuperar. Hay diferentes tipos de modelos de sueño, entre ellos este es el más conocido como sueño duro, ortodoxo, lento o no REM, que es el 75%. Durante el momento que nosotros dormimos, tenemos diferente descanso dependiendo de la profundidad en la cual nosotros nos encontremos, de tal manera que el sueño se divide en diferentes fases. La primera es de adormecimiento y es de una duración muy corta que tiene entre los 5 y los 10 minutos. Esto forma parte del 5% más o menos del sueño. Mientras que el siguiente tipo de sueño es el ritmo lento de poca amplitud y de ráfagas cortas que tienen una duración de 50% del sueño aproximadamente. La tercera fase es el ritmo lento y forma parte del 10% que persisten en algunos usos horarios. Y la cuarta fase del mismo es el sueño profundo, en el cual nosotros, si lo pudiéramos experimentar, en un electroencefalograma tendría ondas lentas y equivale al 10%. Las variaciones que podemos tener en nuestro cuerpo son finalmente precisamente en cuanto al tono muscular, que se encuentra disminuido durante el sueño. Los reflejos son mucho menores, los globos oculares o los ojos son a veces inmóviles o con movimientos lentos. Sin embargo, también hay una fase de movimientos rápidos. Las pupilas están contraídas y la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca es mucho más lenta de lo habitual. También si checáramos lo que es la presión arterial, durante esta fase del sueño, nosotros tenemos una disminución de la presión arterial. Las funciones en general del organismo están disminuidas y por lo tanto también las funciones gástricas.
Dentro de estas fases se encuentra lo que es la paradójica o REM, que es la actividad del cerebro y es similar a la registrada durante el estado de despierto de vigilia. Los movimientos son precisamente lo que les comentaba, en este momento son rápidos y es cuando nosotros llegamos a presentar lo que son las ensoñaciones o sueños. Se dice que todos tenemos un cierto número de sueños diario. La gente que dice que no sueña, eso de alguna manera no es cierto, todos tenemos sueños, solo que la mayoría de las veces que decimos eso es porque no los recordamos. Y se menciona que conforme sean más cercanos a la hora del despierto es cuando llegamos a tener mayor recordatorio de los mismos. Mientras que cuando son al principio o al medio de nuestro sueño es cuando tendemos a olvidarlos más fácilmente al despertar. En esta fase, mientras que en las otras estaba disminuido, aquí está prácticamente abolido el sueño, el tono muscular y el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio puede ser irregular incluso. Hay diferentes tipos de estudios, entre ellos uno que se llama polisomnografía, que precisamente mide lo que es la frecuencia cardíaca, los estados de sueño y la frecuencia respiratoria. Y a través de esos estudios es como se ha visto todo este tipo de datos. Es el 25% de la duración total del sueño que habíamos comentado, y este tipo de sueño se presenta en ciclos entre 15 a 20 minutos. Y aproximadamente se presentan entre 4 o 5 veces durante el sueño, que aproximadamente vienen siendo de 7 a 8 horas, y que precisamente son los que nosotros tenemos diario aproximadamente. Es interrumpido por fases de sueño lento, que es la otra fase que habíamos visto, que tiene una duración entre 70 y 120 minutos. Bien. Los ciclos biológicos, que esto corresponde precisamente a los ciclos circadianos y que va en relación a lo que viene siendo el periodo de sueño, y también se complementa con el siguiente tema que vamos a ver, que es lo de la fatiga. Los ciclos biológicos, estos presentan una constancia que aseguran las posibilidades de supervivencia o homeostasis del sistema del equilibrio dinámico, y son aquellos que se repiten de manera frecuente. Tenemos diferentes tipos de ciclos y entre ellos se consideran lo que es el circadiano, ultradiano y el infradiano. El que más nos va a importar a nosotros es el circadiano, que tiene 24 horas precisamente. Este también lo conocemos nosotros como reloj biológico, en virtud que es fundamentalmente por la alternancia de los periodos de luz y oscuridad, lo que marca los periodos de actividad y de descanso, que no es otra cosa más que los ritmos de sueño y vigilia. En la aeronáutica, con los rápidos desplazamientos que permite a través de varias zonas de tiempo en pocas horas, han aparecido alteraciones debidas al desfase horario o jet lag. El jet lag son las manifestaciones clínicas debidas al desajuste entre el ritmo de vida externo y el ritmo marcado por el reloj interno. Esto es donde se encuentra el reloj biológico, es un regulador interno principal y se encuentra en la cabeza, en un área que se llama hipotálamo, y tiene conexiones con la hipófisis, la cual regula el tiempo interno de las diferentes sustancias que en determinado momento nosotros producimos y que en determinado momento está influenciado por la luz y la oscuridad del día. Estas influencias
también están dadas por los factores sociales y ambientales con los que nos relacionamos nosotros y determinan los ritmos de actividad y descanso, los horarios de la comida, el sueño, el trabajo, etcétera. Sin embargo, también aquí se dan una serie de producciones de diferente tipo de sustancias que se generan en el organismo en virtud de la luz solar y en virtud de los horarios de las diferentes etapas del día. Hay un término que se llama Zeitgeist, que no es otra cosa más que un sincronizador externo, y esto es la interrelación que tiene el cuerpo humano con el medio ambiente. Las alteraciones de los ritmos circadianos se generan por la falta de la capacidad de adaptar el ritmo endógeno a las influencias de las sincronizaciones externas. Esto es, nosotros regularmente lo vemos porque habitualmente a una misma hora del día nos levantamos y a una misma hora del día regularmente tendemos a dormir. Lo mismo, a veces comemos a un mismo horario y realizamos cierto tipo de actividades o de nuestro trabajo en ciertos horarios. De tal manera que nuestro cuerpo se acostumbra a producir una serie de sustancias que van relacionadas a ello. Esto es, por ejemplo, nosotros como tal producimos una sustancia que se llama insulina, que se nombra más cuando los pacientes diabéticos. La insulina generalmente se produce más durante la mañana y se va disminuyendo durante la tarde-noche, de tal manera que la madrugada es cuando tiene su menor efecto. Y esto tiene una razón de ser. Regularmente nosotros cuando consumimos mayor alimento, regularmente durante la mañana, poco más durante la tarde y ya menos durante la noche. Esto hace que si nosotros lo hacemos de manera cíclica, en determinado momento debemos seguir una misma serie de horarios para estar consumiendo alimento y estar de manera adecuada. Si nosotros rebasamos los horarios que regularmente estamos habituados a consumir alimento, generalmente decimos, me estoy muriendo de hambre, porque el cuerpo ya está acostumbrado a secretar cierto tipo de sustancias, en este caso la insulina, y también algunas sustancias a nivel gástrico, que nos hacen sentir el hambre. Y lo mismo pasa con el sueño y el despertar. Cuando en determinado momento nosotros estamos acostumbrados a levantarnos a una hora y ponemos a veces un despertador, a veces incluso ya después de ciertos días de estarlo haciendo, le ganamos al despertador y nos empezamos a levantar ya a esa hora a pesar de que no suene el despertador. Las actividades irregulares o cambios de turno y los vuelos transmeridianos del síndrome del jet lag hacen que en determinado momento se pierdan o su sincronicidad de este tipo de actividades de nuestro cuerpo con el exterior y en determinado momento nos puedan generar un mayor cansancio o alteraciones en cuanto viene siendo el ritmo del sueño, las alteraciones, como les comentaba, gastrointestinales, el hecho de que a pesar de que a lo mejor ustedes viajen a un lugar donde en ese momento sea de noche y para ustedes en el lugar donde habitualmente están sea de día, van a tener hambre a diferentes horas que las de allá. Y en cuanto a las alteraciones endocrinas, pues básicamente es lo que les he comentado en determinado momento. En cuanto a la insulina, hay la hormona del crecimiento y hay otra que se llama melatonina y que precisamente está relacionada con el sueño y se incrementa su secreción durante la noche y se disminuye durante el día, de tal manera que cuando está menos activa, pues es durante la mañana. Esto en determinado momento puede generar alteraciones intelectuales y problemas de la falta de sueño que en determinado momento nos empieza a generar problemas para poder conciliar el sueño y una susceptibilidad a caer mayor en fatiga de estas personas. La sensación nos va a generar una incomodidad y nos puede producir una desorientación de tal manera que cuando en determinado momento nosotros querramos desarrollar algunas actividades, podamos tener una pérdida del equilibrio. En cuanto a mayor, obviamente, atravesar usos horarios, mayor serán las sintomatologías que en determinado momento nosotros podamos llegar a presentar. Y esto se ve sobre todo cuando atravesamos más de 4 usos horarios, de tal manera que esto se genera sobre todo cuando volamos más de oriente a poniente o de poniente a oriente, más que de norte a sur o sur a norte.
En los vuelos hacia el oeste se menciona que el día tiende a alargarse y se adapta mejor los ritmos internos. Tanto los ritmos de la temperatura, la actividad eléctrica de la piel, la encefálica, como los niveles diferentes de sustancias que viene siendo el cortisol, las catecolaminas, son una serie de sustancias endocrinas que se producen en el cuerpo y que les comentaba que están en relación también a un ciclo de la luz y de la oscuridad, se pueden medir en sangre o en la orina, lo que permite que pueda ser evaluado en forma objetiva cuando hay un desfase. Esto es precisamente si cuando nosotros viajamos de este a oeste y llegáramos a tener alguna alteración emocional o en este tipo de situaciones de estrés, de falta de sueño y demás, si nosotros las midiéramos, tuviéramos una serie de alteración de las mismas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Utilizar una serie de técnicas de relajación o de respiración en determinado momento para poder controlar ese tipo de alteraciones, porque finalmente es en lo que ustedes se van a ver expuestos cuando hagan este tipo de viajes. Otra de las situaciones que podemos hacer es tener una dieta de manera adecuada que debe estar de forma balanceada en cuanto a proteínas, grasas y carbohidratos. Menciona otra serie de sustancias, que es la serotonina y las catecolaminas, que van inversas en los alimentos que regularmente nosotros consumimos. El uso de inductores de sueño no es muy recomendable, toda vez que todos los medicamentos que en determinado momento se utilicen en medicina, la mayoría de ellos pueden ser prohibidos y en determinado momento, si se les llegaran a detectar, pueden ser cancelación de su licencia. Tiene algunos años que se ha desarrollado un medicamento que se llama melatonina y que ayuda precisamente a la resincronización de lo que es el sueño y despierto que les comentaba, que es una sustancia que produce el cuerpo de manera regular. Aunque la mayoría de los medicamentos están contraindicados en vuelo, en su momento, si se llegara a utilizar alguno de ellos para tratar de conciliar el sueño, este sería uno de los más adecuados en determinado momento para poderlos utilizar, toda vez que es de origen natural. Sin embargo, no es inocuo como la mayoría de los medicamentos. Hay quienes son muy sensibles y pueden generarles algunas molestias de náusea, mareo y demás. Por lo tanto, yo creo que no es recomendable tampoco su uso de forma regular, sino más que en situaciones realmente extremas y bajo la prescripción de algún personal que en determinado momento tenga conocimiento al respecto. De manera tal que podemos concluir que cuando se va a estar en un tiempo en un lugar o varios usos horarios de su destino original, se adaptará más rápido y habrá una buena resincronización entre más pronto se inserte en el ambiente social del nuevo destino. Esto es, regularmente, lo que se les pide es de que si hacen un vuelo y llegan a donde van, de día y para ustedes es de noche, ustedes deben seguir el mismo ritmo que en determinado momento tuvieron y en determinado momento continuar su ritmo como que si estuvieran aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque habitualmente a lo mejor van a pasar nada más un día o 2 días en donde están y en determinado momento van a volver a regresar. Entonces lo más recomendable es continuar con su mismo ritmo de vida allá y posteriormente regresar y reactivarse sus actividades en este lugar. Estos dos temas cortos nos van a dar pie para ver el tema de lo que viene siendo
el tema principal, que es la fatiga, y como definición vamos a tener que es el resultado de una prolongada o intensa actividad de vuelo, con disminución de la calidad de la ejecución, que requiere un mayor esfuerzo para mantener su eficacia, y que regularmente va acompañada de cansancio, pérdida de la energía y algo que le denominan flojera mental. La fatiga se puede clasificar en diferentes tipos y según el estímulo se señala que pueden ser alteraciones en el periodo del sueño, y esto es como fatiga aguda y fatiga crónica. Según el estímulo, puede ser física, mental o perceptual. La física es el resultado de un gran esfuerzo físico, exactamente. Esto se da sobre todo cuando en determinado momento la persona hizo una actividad intensa un día previo a volar, que pudiera ser ya sea dentro de sus actividades comunes diarias o algún ejercicio físico como tal, yendo al gimnasio a correr o alguna actividad física en exceso y que llegue cansada. Y bien, también una parte física puede ser en aquellos viajes que en determinado momento en donde un día previo pudieron haber tenido diferentes vuelos y en alguno de ellos tuvieron diferentes despegues y aterrizajes, que es durante el momento en que se requiere mayor esfuerzo físico, y esto los puede llevar a un cansancio físico exactamente. En cuanto a problemas mentales, es por intensa actividad psíquica, ya sea por la relación que haya entre la tripulación con la cual se encuentre, ya sea por problemas con la compañía, ya sea por problemas personales, y que en determinado momento esto les genere una carga emocional con el transcurso del tiempo y obviamente los haga caer en este tipo de problemas. Y perceptual, esto se da por exceso en los estímulos de los órganos de los sentidos. Sobre todo esto se refiere en cuestiones de condiciones adversas durante el vuelo. Las alteraciones del sueño pueden dar a problemas agudos y aparece sobre todo entre dos periodos de sueño. Esto es cuando en determinado momento un problema es agudo, es de que el día de ayer no durmieron, hoy se presentan a volar de una manera muy temprana y obviamente al final del día ustedes tienen un cansancio importante. Lo más probable es que si al día siguiente toman un descanso de forma adecuada, pues este descanso va a disminuir o va a desaparecer. La fatiga acumulativa es toda aquella actividad repetitiva por varios días, semanas o meses. Es cuando en determinado momento ustedes no tienen periodos de descanso de forma adecuada dentro de la programación de sus vuelos, y esto se va dando en cuestión de una semana o un mes, si no tienen los periodos de descanso de forma adecuada. Y lo tercero, pues es precisamente por periodos de descanso insuficiente. La fatiga crónica, que esto ya se da sobre todo a lo largo del tiempo o de los años, es cuando precisamente la actividad es continua. En un principio, cuando ustedes inician en este medio, pues obviamente son jóvenes en general, tienen toda la actitud, tienen todo el punch y todo el interés de viajar, de ir y venir y volar. Sin embargo, conforme van pasando los meses y los años, a lo mejor van cayendo en una monotonía de las actividades que ustedes están desarrollando. Y en su momento, si se acumulan una serie de factores, pues en determinado momento esto puede hacer que se genere una fatiga crónica que a veces es la más difícil de manejar y que incluso pueden llegar a requerir manejo psicológico y farmacológico. Y está caracterizada por deficiencia para responder con eficacia a las necesidades que se le plantean en su momento. La fatiga operacional son condiciones que fatigantes exclusivas del vuelo, y esto hace que haya una serie de factores físicos, neuropsíquicos, componentes emocionales y repeticiones de las tareas. Lo que es la fatiga operacional son factores no humanos que generan fatiga en las operaciones de la actividad que ustedes van a estar desarrollando. Y esto es algunas de las cosas que ya hemos visto, como son los cambios de presión, las aceleraciones de la aeronave, que como les comentaba, aparentemente en la aviación comercial no se da del todo, pero realmente sí hay cierta afectación.
Las vibraciones, que igual en una aeronave comercial se da en menor cantidad de las ocasiones, sin embargo, en lo que viene siendo en los helicópteros, sobre todo los pilotos de helicópteros o de ala móvil, en determinado momento, son los que sufren más de este tipo de afectaciones. El ruido, que también genera una serie de cansancio físico a nivel auditivo y que en determinado momento a la larga puede generar una serie de cansancio físico. Las radiaciones solares que en determinado momento a los cuales ustedes están expuestos, puesto que a pesar de que vayan dentro de la aeronave, el hecho de estar por arriba de la Tierra, en determinado momento se ven expuestos a más tipo de radiación. Esto de alguna manera no está del todo bien estudiado, sin embargo, lo que sí se ha visto de forma general y de una manera que se ha relacionado este tipo de afectaciones es de que, sobre todo en los hombres, cuando empiezan a volar y aún no han tenido hijos y ya dentro del medio llegan a tenerlos, la mayoría de las veces tienen mujeres, toda vez de que el hombre es quien le da el género a los hijos, ya sea mujer u hombre, y se ha visto que el esperma Y es más sensible a las radiaciones y la mayoría de los pilotos o sobrecargos que tienen hijos ya una vez dentro del medio, se ha visto que en su mayoría tienen puras mujeres, que son muy pocos los que llegan a tener varones y muchos de ellos son porque los tuvieron antes de iniciarse en la aviación. Los cambios de temperatura, obviamente, no es lo mismo estar aquí en la Ciudad de México, donde la temperatura la mayor parte del tiempo es media, que volar de un lugar de la costa donde hace mucho calor a volar a un lugar donde hace mucho frío. Todo esto facilita en determinado momento el que nosotros llegamos a caer en fatiga. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Esto que estaba mencionando de los cromosomas, también me he dado cuenta, tengo amigos que son pilotos de la Fuerza Aérea y presentan vitiligo. Ajá. ¿Por qué se da? El vitiligo básicamente es una situación de estrés. Entonces, hay dos términos, una que se llama vitiligo y una que se llama mal del pinto. Para fines prácticos es lo mismo, que es la disminución de la coloración de la piel por diferentes zonas. ¿Cuál es la diferencia? El vitiligo se genera por estrés. El mal del pinto se genera por un problema de una bacteria, se llama una espiroqueta. Para esa obviamente hay que dar tratamiento. Para el vitiligo, regularmente lo que se utiliza son algo que pigmenta la piel, sobre todo hierro, y se utilizan otra serie de situaciones para que pigmente las zonas que están desmanchadas de la piel. Pero es por estrés, y obviamente si es en la Fuerza Aérea, pues la situación en la que ellos están inmersos es alta. Claro, y se presentan en hombres que en mujeres, ¿no? Así es. La fatiga operacional son efectos generales de las vibraciones. Esto es, a veces lo percibimos más cuando escuchamos mucho ruido, algún golpeteo o algo, y que después de eso, cuando tenemos el dolor de cabeza, lo menos que queremos es escuchar un ruido. Precisamente las vibraciones y el ruido es lo que nos puede llegar a generar dolor de cabeza, que no duermamos bien, que no descansemos de forma adecuada y esto facilitar la fatiga. Esto va aunado a lo que viene siendo zumbidos de oídos y que en determinado momento puede ser precisamente por estar percibiendo un ruido muy intenso y que nos esté molestando de manera constante. La somnolencia y debilidad es cuando tenemos algún tipo de preocupaciones en determinado momento y que esto no nos permite dormir bien y obviamente durante el día pues estamos cabeceando o dormitando y esto nos genera pues mucho cansancio. La irritabilidad emocional, esto se da precisamente por la exposición al ruido, a los cambios de temperatura, a los problemas con la tripulación o los emocionales que podamos tener con alguna otra persona. Obviamente esto nos condiciona a disminución de los reflejos
y lo anterior pues, nos genera una fatiga auditiva y visual. En cuanto a dolor visceral, esto es cuando tenemos algún enojo, pues nosotros lo hemos percibido, tenemos una secreción importante de ácido en el estómago y esto es lo que puede generar precisamente el dolor estomacal o visceral. Los efectos del ruido nos generan disminución de los reflejos. Si nosotros exploramos los reflejos en las manos o en los pies, cuando vamos al médico, los van a tener disminuidos por un exceso de cansancio. Por lo mismo que empezamos a estar fatigados, llevamos a cabo nuestras actividades y nuestras funciones, sin embargo, nos cuesta un poquito más de esfuerzo llevarlos a buen término. Esto de modificaciones de la presión intracraneana, así como tenemos una presión en la sangre, tenemos también una presión en el cerebro. Esto se ve de manifiesto sobre todo cuando precisamente tenemos alguna infección o tenemos algún problema cerebral, que alguna hemorragia o algo. Como el cerebro es una estructura, el cráneo es una estructura dura y el cerebro está adentro, si se hincha, esto genera el aumento de la presión ahí en el cerebro y esto va a generar modificaciones importantes dentro de nuestro comportamiento y alteraciones neuropsicológicas severas. Alteraciones en el ritmo cardíaco, esto es aumentar la frecuencia cardíaca o bajarla, y modificaciones en la respiración. Ya habíamos visto que muchas veces esto responde a situaciones de estrés. En cuanto a lo del ritmo cardíaco, yo hace como 20 años, y como recomendación, les sugiero que cuando tengan una actividad fuerte, ya sea de vuelo o personal, procuren no coincidir con el ir a realizar su examen psicofísico. Yo les hice estudios de algo que se llama electrocardiograma a las personas porque empezamos a notar que gente joven tenía algo que se llama arritmias cardíacas, cosa que no se da excepto que haya algún problema en el corazón. Pero en gente joven, como la mayoría de ustedes, pues es muy difícil encontrarlo. Y si se encuentra, pues la mayoría de ustedes no serían aptos para una licencia de vuelo. De tal manera que lo que empezamos a ver es de que aquellas tripulaciones que llegaban de vuelo y se iban a hacer el examen médico ahí a medicina de aviación, presentaban precisamente estas alteraciones cardíacas que se llaman arritmias. Entonces lo que hacíamos eran dos opciones. Una, los poníamos a hacer algunas sentadillas ahí en el consultorio y les repetíamos el electrocardiograma. Esto hacía que se oxigenaran mejor y las arritmias desaparecían. Y la otra era mandarlos a casa, que vinieran un día después y ya descansados se les volvía a repetir el estudio y lo mismo, ya no existían esas arritmias. Entonces, precisamente son lo que en determinado momento nosotros pudimos observar. Obviamente hay veces que de repente la gente que está ahí puede no tener este conocimiento y por lo tanto si detectan algún tipo de arritmia cardíaca, en ocasiones pueden no quitarles o no evitarles el continuar con sus trámites, pero sí que procedan a hacerles toda una serie de estudios mayores por ese tipo de arritmias. Entonces, que a lo mejor no lo requieren. Entonces, la sugerencia es de que si en su momento tuvieron una actividad fuerte, física o caen emocionalmente con problemas o no durmieron bien o volaron mucho un día previo, de preferencia mejor cambien su cita para la realización del estudio de medicina de aviación. Los efectos generales de la radiación luminosa disminuyen la percepción de la profundidad, sus síntomas subjetivos de incomodidad cuando vamos incluso manejando algún auto y que vamos en la carretera, las luces nos molestan, nos generan incomodidad y disminución de la capacidad de la concentración porque estamos tratando de evitar la luz. Todos los fenómenos son agravados por la ingesta de alcohol. En cuanto a los efectos de la operacionalidad, efectos generales de los cambios de la temperatura, el exceso de calor, pues a todos nos ha pasado que en determinados momentos nos sentimos más cansados, fatigados, estamos somnolientos y demás. Y obviamente esto nos hace que respondamos de manera inadecuada
cuando estamos en nuestro trabajo, las funciones que tengamos que hacer. En cuanto a los factores propios humanos que generan fatiga de las operaciones aeronáuticas, tenemos que es el estado físico y psíquico del piloto o de la sobrecargo, y factores predisponentes, como que el hecho de en ocasiones estar con un disconfort en cuanto a las actividades que nosotros estamos realizando, obviamente esto nos predispone a tener mayor fatiga. Alguna enfermedad que en determinado momento nosotros tengamos, ya sea una gripe, ya sea un problema gastrointestinal, nos genera que nos deshidratemos o que tengamos malestares generales. Y por lo tanto, esto nos propicia que en determinado momento tengamos menos resistencia para poder tolerar la fatiga o la actividad que regularmente nosotros estamos desempeñando. Y si hacemos uso de algún tipo de fármacos, pues esto a veces puede propiciar todavía una mayor cansancio o fatiga en lugar de disminuirnos el problema. Precisamente el consumo de medicamentos que les comentaba pueden aumentar la fatiga en lugar de disminuirla. Obviamente los vuelos que en determinado momento representen mayor tensión emocional por las condiciones meteorológicas adversas, esto genera el condicionamiento de una mayor fatiga. El profesionalismo que tenga el piloto para el desempeño de sus actividades, pues nos puede dar una mayor certeza o en determinado momento causarnos mayor estrés, si en determinado momento sabemos que es una persona que es algo distraída o que en determinado momento usa algún tipo de sustancias, de alcohol, de tabaco, que pueden perjudicar su actividad. El entrenamiento que ustedes tengan durante sus actividades obviamente las va a tener mayor confianza para desempeñar sus funciones que deban de realizar. Obviamente todas aquellas distracciones que en determinado momento podemos llegar a tener nos pueden llevar a ocasionar accidentes. Ya les mencionaba que en determinado momento la vista es uno de los órganos más sensibles a la falta de oxígeno, y por lo tanto si nosotros tenemos una carga importante de tabaco o de alcohol o de algún fármaco o por alguna infección que nos está generando una hipoxia, el hecho de volar pues nos puede generar problemas visuales. En cuanto a la importancia del sueño para evitar la fatiga, pues ya comentamos sobre que es una etapa en la cual nosotros nos reparamos, por decirlo así, con el propósito de continuar haciendo las actividades que regularmente tenemos. En cuanto al periodo del sueño, en un adulto normal para una adecuada recuperación se consideran que es entre 7 y 8 horas diarias aproximadamente, toda vez de que en determinado momento también si dormimos un exceso de horas, pues puede ser también contraproducente, aunque para alguna gente es muy saludable o está acostumbrada a dormir mayor número de horas que 8, pero para que tengamos un ejercicio adecuado en nuestras funciones, entre 7 y 8 horas es más que suficiente. Durante la noche se puede tener de 4 a 5 ciclos de sueño, como ya lo veíamos cuando vimos lo del sueño, y que es durante los periodos REM. Al inicio son más pequeños, de 5 a 10 minutos, y hacia el final de la noche pueden llegar a ser hasta de 40 minutos. No dormir durante mucho tiempo, constantemente someterse a periodos de vigilia extensos, pues causan precisamente fatiga, falta de atención, problemas de memoria, baja tolerancia al estrés, alteraciones emocionales, y nos hacen susceptibles a mayor número de enfermedades, sobre todo de tipo respiratorio. Esto es importante ver que aparte de lo que nos puede generar la fatiga, el volar con algún problema respiratorio, también es importante en determinado momento que nosotros no lo hagamos con este tipo de enfermedades. ¿Por qué? El siguiente tema que vamos a ver es precisamente problemas de disbarismos, y una persona que tiene un problema respiratorio puede tener complicaciones serias para su licencia, toda vez de que
volar con problemas respiratorios puede causar problemas en la membrana timpánica y eso pudiera llegar a ser cancelación de su licencia. En cuanto al insomnio, puede ser transitorio, persistente y relacionado con fármacos o asociado a problemas fisiológicos. Transitorio en determinado momento cuando andamos a lo mejor preocupados por algún problema emocional, a lo mejor cuando inician igual, son jóvenes, no tienen hijos, no tienen pareja como tal, pero cuando en determinado momento ya se van avanzando los años y ya tienen a lo mejor alguna pareja, familia o hijos, el hecho de dejar al hijo o dejar a la pareja durante cierto tiempo o tener compromisos en casa con familiares y demás, eso puede generar precisamente un insomnio transitorio. Cuando ya se hace persistente, obviamente la consecuencia de la fatiga es más fácil que se presente y en determinado momento hay que tomar las conductas adecuadas, ya sea a través de una terapia psicológica o ya sea a través de algún apoyo del médico correspondiente. Y relacionada con fármacos, comentábamos que los medicamentos en general están contraindicados en vuelo. ¿Por qué? Porque pueden generar una serie de efectos secundarios. Todos los medicamentos generan efectos secundarios de diferente índole y de diferente forma. Y en su momento puede haber fármacos que puedan interferir. Hay varios antibióticos que interfieren con el sueño. Por lo tanto, hay que estar informados sobre, incluso sí se pueden tomar, pero se pueden tomar a lo mejor durante el día para que no tengan problemas de somnolencia. Pero de manera general, la mayoría de los medicamentos están contraindicados, incluso hasta día y medio después de haberse tomado la última toma. ¿Por qué? Porque si les generan, se lo toman en el día y les genera somnolencia, pues van a tener problemas. Si lo generan durante la noche y les generan sedación, también van a tener problemas. En cuanto a la asociación de problemas fisiológicos, pues si existe algún problema de presión arterial, de diabetes, de problemas de triglicéridos o alguna otra afectación, pues obviamente esto nos van a hacer caer mayor fácilmente en fatiga. ¿Qué características podemos tener para que en determinado momento nosotros sospechemos que estamos cayendo en problemas de fatiga? Es problemas de irritabilidad, son gente que en determinado momento pues pueden ser buena onda, bromean, se llevan bien con todo mundo y que de un momento a otro empiezan a estar irritables, no toleran las bromas, no toleran a la gente, responden de forma violenta, agresiva y en determinado momento eso ya van haciendo datos o informes de que esa persona está teniendo fatiga. Son personas que pueden estar somnolientas durante el transcurso de su jornada, puesto que a lo mejor no pudieron dormir bien un día antes y que en determinado momento esto puede ser, puede afectar sus funciones. De la misma manera, son personas que tienen problemas para concentración, toda vez de que en el caso de ustedes a lo mejor están dando el servicio y le pide una persona a la otra que traiga alguna bebida porque les pidió el pasajero y en determinado momento a lo mejor llega donde tenía que traer la bebida y ya se le olvidó porque anda fuera de concentración, tiene que volver a regresar para que le vuelvan a repetir lo que le solicitaron que trajera y así sucesivamente. Esto de incoordinación de movimientos puede generarse por algún tipo de mareo, por el mismo cansancio que ya traigan y obviamente les puede hacer susceptible de algún incidente durante el desarrollo de sus funciones, golpearse con los descansabrazos de los asientos, toda vez que los espacios son muy estrechos, golpearse con los mismos carros que están dando el servicio, etc. Y la presentación de cansancio muscular son personas que a pesar de que se presentan a trabajar, se sienten cansadas, a veces lo llaman como me siento molida del cuerpo o les cuesta trabajo movilizarse toda vez que tienen cansancio muscular. Y esto se da de alguna manera por la falta de oxigenación, por falta de sueño y que les dificulta realizar sus actividades diarias. Disminuye también la capacidad de reacción, esto es, a lo mejor se van a caer y no son capaces de sostenerse de una manera adecuada y por lo mismo en determinado momento sufren algún incidente. Disminución del campo visual, sobre todo periférico, son gente que ven
se llama como en tubo, pierden la visión periférica y por lo tanto en determinado momento no ven si hay algo a un costado de ustedes y lo mismo aumenta la incidencia de afectaciones o de accidentes. Y esto de disminución de la eficiencia, que puede ser temporal, es precisamente porque una vez que si ustedes tienen fatiga aguda y duermen bien y descansan de forma adecuada y comen suficientemente bien, esto puede desaparecer de un día para otro durmiendo entre 7 y 8 horas, como ya lo habíamos comentado. En lo que viene siendo la fatiga acumulativa, puedan aparecer ya otra serie de datos, como puede ser dolor de cabeza, que es a lo que se refiere la cefalea, el aumento de la frecuencia cardíaca, que es lo de la taquicardia, y palpitaciones. Esto de las palpitaciones es lo que les comentaba yo anteriormente, que puede ser las arritmias cardíacas que se puedan llegar a presentar en las personas que se encuentran un tanto cuanto fatigadas después de un vuelo extenuante, unos vuelos extenuantes un día previo o una actividad física elevada un día antes. Son personas que pueden llegar a tener dolor precordial, dolor en la cadera, lumbar y en la parte baja del estómago. Eso se llama hipogastro. Entonces, precisamente aparecen una serie de sintomatologías que regularmente, siendo una gente joven, regularmente no los debiera de tener. Obviamente, sobre todo los dolores en la parte baja del abdomen, en hipogastrio, a veces en la tripulación femenina, se puede confundir con alguna cuestión de molestia de su ciclo menstrual. Hay que diferenciarlo, pero finalmente son de las cosas que ustedes también ya conocen y de alguna manera pueden ir viendo si es consecutivo de una situación o de la otra. Y aparecen ciertas irregularidades del sueño en una fatiga acumulativa. Esto es precisamente el insomnio, en el cual si no toman cartas en el asunto y no tomen los descansos correspondientes, obviamente esto se va exacerbando. Son personas que en determinado momento empiezan a tener problemas de depresión y aparecen datos precisamente en la variación en la presión arterial o tensión arterial. Los reflejos se encuentran alterados y son personas que se encuentran cada vez con un mayor problema de fatiga. Si no toman las medidas adecuadas de descanso, alimentación buena y ciclos de sueño despierto de forma adecuada, pues van a avanzar a la fase crónica, en la cual son personas que encontramos demasiado demacradas por la falta de sueño o la problemática emocional que puedan tener las personas y lo manifiesta como una inestabilidad emocional. Estos son personas que pueden estar hablando y riéndose de manera cordial con algunas otras gentes y de repente por alguna situación X, pues pasan el estado contrario y hasta de manera a veces chusca lo manejamos como que es distímica o es variante su estado emocional y pasa de reírse a llorar muy fácilmente. Entonces son personas que pueden estar empezando a tener problemas ya de una fatiga crónica. Y aquí es donde pueden empezar a aparecer algo que se llaman ilusiones auditivas y visuales. Hay que diferenciarlo de lo que son las alucinaciones, y esto es, las alucinaciones es ver algo que no existe, y las ilusiones es oír o ver algo que sí existe, pero lo interpretamos de forma diferente. Esto es cuando en determinado momento los aviones van a aterrizar y dependiendo de las condiciones ambientales, si hay neblina, si es oscuro, si es de noche, si es de día, si las luces están encendidas por la noche, el tipo de luces, etcétera, podemos ver la pista más cerca, más alejada, más ancha, más corta, más larga, más delgada, y eso son ilusiones visuales. Y las ilusiones auditivas es el hecho de que yo les hable y les diga una cosa y ustedes interpreten otra. Entonces, esos son ilusiones. Y alucinaciones es ver cosas precisamente que no existen. En cuanto al insomnio, son personas que ya constantemente tienen mayores problemas para dormir
y esto va a ir exacerbando constantemente su fatiga. En este caso es cuando aparecen problemas o alteraciones de la libido. Esto es que son personas que pueden tener o a lo mejor un apetito sexual o muy desarrollado o más bien reprimido, dependiendo de la etapa en la que se encuentren en esta fatiga. Entonces pueden tener aumento de la libido, que es el aumento del deseo sexual, o disminución de manera importante. Y aparte son personas que empiezan a tener problemas para el disfrute de la misma. Lo mismo se acentúa la disminución de la memoria. Son personas que en determinado momento les piden que hagan alguna actividad o traigan alguna bebida o traigan algún servicio y que constantemente se les están olvidando las cosas. Lo mismo que en la hipoxia, se han dividido diferentes periodos o etapas de la fatiga. Sin embargo, no quiere decir que se presenten de manera evolutiva. Simplemente se separan para decir que hay diferente tipo de situaciones en las cuales nosotros debemos estar alertas para que en determinado momento nos concentremos más en las actividades que estamos haciendo y si es necesario tomar las medidas correspondientes en su momento, lo hagamos para no seguir evolucionando. De tal manera que el primer periodo de alarma de la fatiga es la alarma y es la mala interpretación de la tarea a ejecutar presentando respuestas tardías. Esto es precisamente, a lo mejor entre ustedes le piden que traiga a lo mejor una cerveza para algún pasajero que lo solicitó y la persona va y lo que trae es un café, o al revés, pide un café y lo que trae es un tequila, etcétera. Entonces son datos de mala interpretación de la tarea a ejecutar y presentan respuestas de forma lenta y a destiempo. Y un riguroso cumplimiento de las acciones a realizar. Esto es, son personas que regularmente nosotros las consideramos o las hemos visto que su trabajo lo hacen de forma inmediata y de forma cumplida, y son personas que en su momento empiezan a dejar de hacer este tipo de actividades. El siguiente periodo es el de resistencia y es la pérdida de rigurosidad y disminución de la autocrítica. Son personas que en un principio son capaces de precisamente ir viendo y dándose cuenta de los errores que cometieron y en determinado momento corregirlos. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, son personas que van olvidando la autocrítica y pues van haciendo los errores cada vez más y no tienen la capacidad ya de corregirlos. En un principio hay aceptación de los errores y poco a poco va eludiendo la responsabilidad. Y ya en tercer periodo, que viene siendo lo que es la fatiga crónica, que es el periodo de agotamiento, realiza los procedimientos a destiempo, lo cual aumenta el número de errores. Y por lo tanto, pues a lo mejor son cuestiones de que cuando hacen el servicio tropiezan, vacían el servicio sobre algún pasajero, tienen problemas precisamente por esa misma situación y van complicando su estado laboral. El siguiente dice que tiende a relajarse al final del vuelo. Esto básicamente a veces va enfocado para los pilotos en cuanto a que van llegando ya a aterrizar al aeropuerto y dicen que son personas que pierden la concentración y por la imperiosa necesidad que en determinado momento tienen ya por los deseos de llegar a descansar, cometen los errores. Durante el despegue y el aterrizaje precisamente es el tiempo que tienen la mayor concentración es ellos y que es cuando se producen los mayores errores. Y al presentar este tipo de respuestas a destiempo, por ejemplo, en la cuestión del aterrizaje, son pilotos que se les olvida bajar el tren de aterrizaje y son cuando se presentan los incidentes. Los factores que predisponen a este tipo de problemas son precisamente el tiempo de servicio, el tiempo tanto que pasan en tierra, antes, durante o después de los vuelos, que a veces no son contabilizados, y las condiciones meteorológicas adversas que impliquen cada uno de los vuelos. Conforme los vuelos sean cada vez más complicados, obviamente el riesgo de caer en problemas de fatiga es mucho mayor. Cuando los vuelos son más tranquilos, pues obviamente el riesgo de fatiga es menor. La lluvia, las nubes, el movimiento del avión, el tipo de comunicaciones que se tenga durante el trayecto del mismo, pues obviamente son factores que nos predisponen o nos disminuyen la fatiga. El tiempo de vuelo, en cuanto al número de despejes y aterrizajes durante los vuelos, pues obviamente también nos van a
propiciar el que caigamos más fácilmente en fatiga o menos en fatiga. Ya les comentaba en lo que es la fatiga aguda, que en determinado momento, si ustedes tienen un día previo diferentes despegues y aterrizajes en un mismo trayecto, pues obviamente son personas que pueden caer, si no tienen un reposo de manera adecuada, en una fatiga más pronto. El tipo de avión, obviamente la potencia, la maniobrabilidad, el ruido que genere, las vibraciones, la presurización que sea de forma adecuada el avión, obviamente esto nos va a proteger que tengamos menos problemas de fatiga. Y la tripulación, en cuanto a la confianza entre el número de las gentes que van en la tripulación, el confort, que se sientan ustedes bien, el intercambio de información y la confianza que se tenga en la experiencia entre ustedes, obviamente nos va a generar que respondamos mejor ante las adversidades y que tengamos menos problemas. En cuanto a las ayudas de vuelo, la infraestructura, los servicios técnicos, las condiciones del aeropuerto a donde van a llegar, obviamente nos hacen un menor problema para que tengamos una mayor adaptabilidad. El entrenamiento, la capacitación y conocimiento de la ruta, los procedimientos a seguir durante el trayecto de la misma, pues obviamente nos facilitan la labor y nos hacen menos problemáticos el caer en fatiga. Los cambios de horario, ciclos circadianos que ya les había comentado, en cuanto más ciclos circadianos ustedes atraviesen, se encuentran expuestos a mayores alteraciones a nivel biológico de su cuerpo y por lo mismo que en su momento, si no tienen la capacidad de adaptarse, pueden tener problemas en cuanto al sueño, a la comida, a la actividad de sus funciones y demás. Y a características individuales de cada uno de ustedes, pues es la edad. Como les comentaba, cuando ustedes entran regularmente son gente joven y pues tienen tanto toda la fuerza y la energía suficiente como las ganas de realizar las actividades y de hacer lo que tienen que practicar. Sin embargo, con el transcurso de los años, obviamente, y la actividad que ustedes hayan tenido y el ejercicio y las condiciones en las que se encuentren, pues son la capacidad individual que puedan tener ustedes para tener la condición física y mental para poder resistir a las actividades que tengan que realizar. Los hábitos y las costumbres que vienen siendo en el medio, muchas veces el tabaco y el alcohol, yo creo que, como dice, nada en exceso, todo con medida, es en determinado momento bueno realizarlo. Sin embargo, el exceso de tabaco y alcohol, como ya lo vimos, nos puede propiciar problemas de hipoxia. Y si en determinado momento ya tenemos más años, tenemos baja condición física y tenemos problemas de sueño, pues obviamente todo eso nos hace más susceptible a tener problemas de cansancio más frecuentemente. Y problemas familiares, digo, en todas las familias y en todos los lugares y todos tenemos diferente tipo de problemática, pero el encontrar los puntos importantes para el manejo de los mismos, pues es lo más sobresaliente. Algo que a lo mejor ya no corresponde mucho para ustedes, pero que pues, deben de estar pendientes, es la adecuada programación de los vuelos y las actividades. Mientras mejores estén desarrollados este tipo de programaciones, obviamente les va a propiciar una menor cansancio o fatiga a ustedes. La correcta disciplina en el régimen de la vida, una alimentación sana, ejercicio frecuente y el menor tipo de adicciones que tengan durante el transcurso de sus actividades, obviamente les va a propiciar una mayor vida laboral. Evitar fuentes de estrés, pues esto a veces es difícil o imposible, pero sí encontrar medidas adecuadas para el poder manejar este tipo de situaciones. Por lo tanto, cuando en determinado momento nosotros nos retiremos a algún lugar para poder descansar, pues hay que encontrar un lugar adecuado y que esté de manera cómoda para poder dormir. Que la iluminación de los lugares donde podamos descansar sea la adecuada. Se sugiere disminuir la luz al máximo para poder tener un descanso más adecuado. Obviamente que esté aislada lo más posible del ruido que haya externo para poder tener un descanso más apacible. La temperatura de la habitación que sea lo más confortable posible
con el propósito de dormir lo más adecuado que sea. Y en cuanto a la reglamentación que está dada para que ustedes tengan un menor problema de cansancio, es que no deben de tener más de 13 horas de servicio al día, no más de 30 horas de vuelo por semana y no más de 1,000 horas de vuelo al año, no más de 700 meses, de 1,000 horas de vuelo al año. Y, por ejemplo, hay en algunos lugares, creo que es Londres, Inglaterra, que llegan a aceptar actualmente ya el uso de algunos antidepresivos y ansiolíticos. Sin embargo, hay que tener cuidado. El uso de estos medicamentos en la mayoría de los lugares, incluyendo Estados Unidos y México, de momento están contraindicados prácticamente para el vuelo. Y después de la ingesta de alguno de estos, por lo menos, como les comentaba, deben pasar alrededor de 30 horas para poder volar. Porque si llegan a hacerles algún toxicológico y encontrárselos positivos, en determinado momento igual puede ser una causa de suspensión de su licencia. Por lo tanto, para el manejo de todo este tipo de problemas, pues principalmente es la terapia psicológica. Los psicólogos básicamente funcionan a través de terapias emocionales. Los psiquiatras sí hacen uso de fármacos. Esa es la diferencia de alguno de entre los dos. Por lo tanto, si es un psiquiatra, debe estar informado sobre el uso o no de medicamentos dentro de la aviación. Pero en términos generales no debe de hacer uso de fármacos para el uso de vuelo. Esto es porque disminuye la concentración, genera mayor sueño, somnolencia y puede hacerles causar algún problema durante el vuelo. Y sobre todo si se los detectan, como les comentaba, pueden ser motivo de cancelación, por lo menos temporal, de su licencia. Bien, este sería el tema en cuanto a fatiga. ¿Tienen alguna pregunta? No, ninguna. No. Bien. No, todo bien. Yo les sugiero que si quieren, ya sea hacerme llegar a mi WhatsApp su correo de Drive, y yo les envío directamente, y si no, mándeselo a Manuel, y yo les envío los videos para que en determinado momento ustedes los tengan y les echen una revisada. La mayoría son cortos, menos de 20 minutos. Hay algunos que son más largos, eso sí no se los voy a poder pasar, pero son entre 6 y 20 y tantos minutos la mayoría de los videos que les voy a pasar, para que sirva de complemento a las actividades que estamos realizando. Sí les sugeriría, mañana vamos a empezar manejando algunos tipos de conceptos, algunas ideas, algunos puntos que quisiera que quedaran más o menos específicos y que quisiera que fueran los que se llevaran para que en determinado momento ustedes tengan una carrera más prolífica. Como les mencionaba desde un principio, hay cosas técnicas que no estoy interesado en que conozcan, pero sí que se lleven la idea de muchos de los puntos específicos. ¿Correcto? De acuerdo. De acuerdo. Lo vamos a dejar hasta aquí y mañana continuaremos con los temas que restan. Ok. Vale, perfecto. Entonces nos veríamos mañana a las... Muchas gracias. Hasta luego. 10:30 igual, ¿verdad, doctor? Sí, a las 10:30. Sí, a las 10:30. De acuerdo, muchas gracias. 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 Listo, doctor. Ok. Perfecto. Entonces, mañana igual a las 10:30, ¿verdad?
Sí, igualmente. ¿Cómo le hacemos? ¿Que te mando a ti a Drive los videos y se los pasas o me los mandan a mí o cómo lo hacemos? Bueno, si quieren me los manda, ¿están pesados? Sí, no, ahora sí que los he mandado por correo normal y no se pueden. No se pueden. Entonces, ¿por dónde estás? Yo lo puedo, bueno, yo, físicamente, Sí, estoy acá por el Metro Plaza Aragón. ok, porque si quieren nos podemos poner de acuerdo, nos vemos por ahí por el aeropuerto y te los puedo pasar en una USB. Bueno, está bien, sí, no ¿A sé qué horas si tendrías por la tarde? por Después de las 4. después de las 4. Sí, yo puedo, pero puedo hasta el día de mañana, ¿hay problema? Ok, no, no hay problema, se los Ah, doy ya mañana y se los pasas después, ok, sí, ¿sale? sí, perfecto. Entonces, nos ponemos de acuerdo bien mañana a qué horas, te paso eso. Perfecto, nos vemos. Sí, esa. Órale, pues, sale. Bueno, Buena tarde, hasta luego. igualmente, hasta luego.